Soy psicopedagoga, fui docente muchos años, estoy jubilada. Va a ser 11 años. Nosotros vivimos en Chaco y dos de nuestros hijos estaban estudiando en la universidad en Córdoba. Un 3 de marzo, yo a la noche regreso de actividades físicas que hacía. Uno de nuestros hijos me llama y me dice, Marcelo, que Federico había fallecido. Marcelo, yo lo primero que hice fue llamar a mi marido y entré como en una gran confusión. Entramos en una gran confusión. Estábamos muy lejos, a más de 600 kilómetros. En ese momento hubo inundación y por lo tanto la ruta más corta no la pudimos hacer. Y así empezó, yo digo, un camino de transformación. Suponemos que pudo haberse suicidado. Nuestro hijo vivía en el piso 8, nuestros hijos vivían juntos. También puede haber sido un accidente. Ellos a veces tenían una ventana que no tenía ninguna baranda, a veces ellos se sentaban ahí. También pudo haber sido eso. Yo estaba cursando una maestría en Córdoba, que a propósito lo había iniciado para ir todos los meses como excusa a verlos a mi hijo, y cursaba una maestría. Bueno, ese año cursaba el segundo año, como pude lo retomé porque también necesitaba Marcelo. Él siguió estando en Córdoba, se volvió. Me fui a una escuela de coaching de Córdoba, me recibí el año pasado, estoy trabajando con mentorías, estoy generando proyectos de podcast como vos, y yo ya no podía ser la misma. Entonces tenías que encontrar, yo digo, mi nueva versión. Bienvenidos y bienvenidas a 50 Hora Que, segunda temporada. Y hoy tenemos una historia que nos va a tocar el corazón. Sonia, bienvenida Sonia, psicopedagoga, emprendedora, una mujer que tiene mucho para contarnos, pero nos va a relatar su historia porque un día una llamada cambió su vida y ese día ella tuvo que hacer esa mirada interna y aceptar uno de los dolores más profundos que creo que ningún ser humano quiere vivir. Así que hoy vamos a escuchar a Sonia. Bienvenida Sonia y quiero que primero te presentes y nos digas quién sos. Hola Susana, bueno, primero agradecerte por esta oportunidad de compartir contigo. Y bueno, soy Sonia Ibrahim, vivo en la provincia del Chaco, en una ciudad muy pequeña que se llama Charata. Soy mamá de 3 hijos. Tengo mi compañero de vida desde hace más de 30 años que compartimos nuestro hogar. Y soy, como decía, soy psicopedagoga, fui docente muchos años, estoy jubilada. Em, Soy mentora, estoy trabajando bueno, en nuevos proyectos. Em, Soy una apasionada por la cocina, por la naturaleza y bueno, esa soy yo. Y contame, a ver, porque hay una historia de vida que queremos charlar hoy. Así que bueno, vamos a empezar a aquel año que no sé cuántos años hace que pasó de aquel momento y esa llamada que cambió tu vida para siempre. Sí, va a ser 11 años. Bueno, pongo un poco de contexto. Nosotros vivimos en Chaco y dos de nuestros hijos estaban estudiando en la universidad en Córdoba. Un 3 de marzo, yo a la noche regreso de actividades físicas que hacía y uno de nuestros hijos me llama y me dice, Marcelo, que Federico había fallecido. Ese momento, em, la verdad que uno nunca lo puede imaginar. Uno puede imaginar muchas cosas, menos puede imaginar que a un hijo le puede pasar algo como esto. Y cuando nos llama Marcelo, yo lo primero que hice fue llamar a mi marido y entré como en una gran confusión. Entramos en una gran confusión. Estábamos muy lejos, a más de 600 kilómetros. En ese momento hubo inundación y por lo tanto la ruta más corta no la pudimos hacer. Tuvimos que ir por el camino más largo, que eran 900 kilómetros a la noche. Y así fue que, bueno, no sé si vos me decís cómo hicieron, no sé cómo hicimos. Y
yo ya no podía ser la misma. Familias, entonces tenías que encontrar, yo digo, mi nueva versión. Niños que no lo íbamos a llevar, teníamos que salir urgente con mi marido. Por otro lado estaba nuestro hijo allá, nuestro otro hijo Marcelo sosteniendo toda la situación, así que conectarnos con familias que lo pudieran contener a él también allá. Y así salimos y nos fuimos. Y te voy a contar algo que nos pasó que yo digo, Fede estuvo ahí. Nosotros íbamos por ese camino, caminos inundados, rutas que cruzábamos con agua, despacio. Cuando íbamos llegando, nosotros tenemos un cuñado allá, hermano de mi marido, y nos dice, estamos en tal lugar, vengan en la morgue. Se nos había roto el GPS, no conocíamos cómo llegar porque entramos por otra ruta. Cuando mi cuñado nos llama, estábamos a 2 cuadras del lugar. Mm. Me emociona, Sonia. ¿Cómo llegamos ahí? La verdad que siempre nos preguntamos, ¿cómo llegamos aquí? Mm. ¿Será que Fede nos trajo hasta aquí? Y, y ahí empezó yo digo una pesadilla porque realmente es algo que uno le lleva mucho tiempo, yo como metabolizar, entender, comprender, si es que se puede comprender. Y así empezó, yo digo, un camino de transformación. Sonia, ¿te puedo Que uno, preguntar qué pasó? ¿Cómo fue sí, el hecho? mira, en realidad eso es algo que nos quedó como, mm, em, suponemos que pudo haberse suicidado. Nuestro hijo vivía en el piso 8, nuestros hijos vivían juntos. Em, También puede haber sido un accidente. Ellos a veces tenían una ventana que no tenía ninguna baranda, a veces ellos se sentaban ahí. También pudo haber sido eso. Nunca tuvimos señales de nada. Em, Esto pasó un 3 de marzo, él se fue de Charata un 28 de febrero. Y el 2 estuvimos hablando por teléfono porque me dice, mira mamá, me quiero comprar unos libros, ya me inscribí para la facu, este año voy a tener, entonces yo le digo, bueno, mira, sabes que yo cobro y ahí ya tenés disponible dinero para comprarte los libros que necesitas. Esa fue nuestra última conversación, un día antes. Bueno, una persona sana, sin consumos, con muchos amigos, súper estudioso. em, Si fue un suicidio, nunca, no, nunca, nunca, nunca pudimos darnos cuenta de nada. Esto no quiere decir que no haya habido señales. Estoy diciendo, no nos dimos cuenta. Su hermano tampoco, nunca pudo identificar nada, no hubo mensajes, no hubo cartas, no hubo nada, 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 nada. Em, Así que durante mucho tiempo yo no hablé de suicidio, no usé esa palabra, no la podía usar. Em, y hace un tiempo, hace unos años, dije, no sé lo que fue, y si fue suicidio, fue eso. Mm. La verdad, Sí. tampoco cambiaba demasiado en nuestras vidas. Sentí eso, no cambiaba demasiado, porque sea lo que haya sido la muerte de un hijo, como sea, es el dolor más intenso que uno puede vivir. No tiene nombre, ¿no? Es la única situación en la vida que no se puede, no hay nombre para decirlo. Sí. Vos sabés que cuando yo escribía mucho, sobre todo en las primeras etapas del duelo, que estuve acompañado por una psicóloga, genia total, que es mi psicóloga de muchos años, y yo le decía que yo no le podía poner nombre, yo siempre sentía como que todas las cosas que me pasaban yo las podía nombrar. Eh, y esto, y era una desesperación por encontrar un nombre, que era ponerle una palabra. Y recorría y leía libros y escuchaba relatos, y era, ¿no?, esta búsqueda.
¿cómo se nombra esto? Esto para lo que uno no se prepara, no puede estar preparado porque no lo puede concebir. Y sin embargo pasa. Y algo que, que también me llevó este camino del duelo, es a reconocer que los humanos, hasta que no nos pasa, no podemos darnos cuenta de que esto mismo que atravieso yo atravesó mucha gente al lado mío y muchas veces no me di cuenta. Cuando pasó, yo decía, pero si a mi vecino de 2 cuadras le pasó esto, yo no lo vi, yo no estuve, ¿qué me pasó? Y, pero creo que esa es la vida, ¿no? Cuando uno se ve atravesado por una situación, siente que puede mirar al otro desde ese lugar, ¿no? Y encontrarse con ese otro que tal vez atravesó lo mismo. Bueno, gracias, Sonia, gracias porque la verdad que o sea, no me puedo poner en tu lugar pero entiendo entiendo el momento. Y a partir de ahí, Sonia, cómo se reconstruye todo, ¿no? No solamente vos, los hermanos, tu marido, el papá, o sea, la pareja, hay que pensar todo diferente. Sí, yo estaba cursando una maestría en Córdoba, que a propósito lo había iniciado para ir todos los meses como excusa a verlos a mi hijo y cursaba una maestría. Bueno, ese año cursaba el segundo año, como pude lo retomé porque también necesitaba Marcelo, él siguió estando en Córdoba, se volvió y siguió su carrera. Me fui a una escuela de coaching de Córdoba, regresaba, me recibí el año pasado y bueno, estoy trabajando con mentorías, ¿no? Estoy generando proyectos de podcast como vos. Siempre lo primero que me pregunté, Susi, fue, ¿para qué vino esto en mi vida? Mm, ¿Para qué llegó esto a mi vida? Esto tiene que tener algún sentido, porque yo pensaba, si yo no le encuentro un sentido a esto, yo me tiro bajo un tren. mm, Esto tiene tanto dolor, tiene que tener un sentido, tiene que haber venido para algo. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me vino a enseñar esto a mí? ¿Qué me vino a poner en cuestión de mi propia vida, de mi propia existencia? Porque en realidad se pone en juego la existencia, nada más ni nada menos. Y otra cosa que pensé, pero yo te diría casi inmediatamente es, tengo otros 2 hijos y ellos no se merecen que yo destruya mi vida. mm, Entonces eso también para mí fueron mis hijos una fortaleza increíble. Y tenía un niño pequeño de 7 años que, que también me necesitaba y que era muy difícil para él entender la muerte de un hermano, su hermano que vivía lejos. Y algo que rescato es que pudimos cada uno transitarlo a su modo y a su tiempo. mm. Y nos respetamos y nos cuidamos desde ese lugar. Cada uno lo hizo como pudo. Y acompañarnos desde ese lugar de respeto fue muy importante para nuestra familia y para seguir sosteniéndonos como familia. Muchos de nosotros con psicólogos, mi marido no, dijo que él no necesitaba, hizo su propio duelo como él lo decidió. Pero sin lugar a dudas a mí me significó, yo digo, es un renacer. Esa yo diría que es la palabra. Esta que soy hoy ya no tiene mucho que ver con esa que era antes. Cambiaron mis prioridades, cambiaron mi modo de ver la vida, cambió
la forma en que yo quiero vivir cada día. Eso. Sonia, y a partir de ahí, digamos, bueno, seguiste con la maestría, acompañando a tus hijos, pero paso a paso, ¿cómo fuiste reconstruyéndote, no? ¿Cómo volviste a encontrar la alegría? Sí, vos sabes que hay algo muy significativo que me pasó. Yo durante 6 meses sentía en mis brazos dolores profundos, como que hubiese levantado 100 kilos de pesos. 6 meses. Y un día le digo a mi psicóloga, ya sé por qué me duelen. Yo no lo pude sostener. Y ahí, yo no sé cómo ni cuándo, pero alrededor de los 6 meses, de repente un día, mis brazos volvieron a ser míos y ya empecé a sentirlo de otro lugar. Y algo que yo le decía a la psicóloga y que sentí una desesperación era, ¿y cuándo voy a volver a ser yo? Esta era mi pregunta. ¿Cuándo voy a volver a ser yo? ¿Cuándo voy a querer hacer esto? ¿Cuándo voy a querer ir a trabajar? ¿Cuándo voy a sentir esa pasión y ese entusiasmo que desapareció? O sea, yo me había aniquilado, yo me había desaparecido, no era yo. Y esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuándo voy a dejar de sentir este dolor tan intenso? Yo sentía que mi corazón se desarmaba, pero literal. Si uno se imagina el corazón, bueno, yo lo sentía mi corazón desarmado, pero literal lo sentía así. No era, no era que me imaginaba, lo sentía. Yo sentía que mi corazón se había desarmado. Y un proceso terapéutico sumamente profundo me llevó a primero renunciar a querer ser quien era. Y yo ya no podía ser la misma. Entonces tenía que encontrar, yo digo, mi nueva versión. Y hoy digo mi nueva versión mejorada. Mm. Mi nueva versión mejorada porque yo hoy disfruto de otras cosas, tengo otras prioridades, empecé a poner límites que no ponía en mi trabajo, empecé a dedicarme a lo realmente importante, empecé a disfrutar de cosas, mira, de cosas cotidianas y, ay, no vas a querer creer, recién vino un colibrí a mi ventana. ¡Ay, Sonia! ¡Qué Acaba de venir un emoción! colibrí a mi ventana. Hablemos de energía, Sonia, te quiero. Sí, bueno, durante mucho tiempo vinieron muchos colibríes a nuestra vida, muchos. Y, y yo sentía que lo tenía cerca un hijo siempre está cerca de uno. Fede está conmigo todos los días. Fede Mm, está conmigo todos los días, todos los días. Pero hoy lo vivo desde otro lugar. Hoy nos reímos, contamos anécdotas, miramos fotos, miramos videos. Pero en ese momento que yo quería volver a ser quien era y me empeñaba en ser quien había sido, me llevó su tiempo entender lo que eso ya no iba a ser nunca más así, porque mi vida no iba a ser la misma. mm, Y me llevó a descubrir, realmente a descubrir que podía vivir de otro modo, Susana. mm, Y hay algo que tengo hoy, que lo digo como casi como un mantra, que es esto: hacer de lo cotidiano lo extraordinario. mm, Yo hoy hago de lo cotidiano a lo extraordinario, mm, porque sé que la vida es hoy, mm, es este momento, es acá y con vos. mm. Entonces eso también hace que hoy disfruto con tanta intensidad las cosas que elijo. Una reunión con amigos, entrego y me entrego y lo disfruto con mi familia, un paseo, mis amaneceres, porque sé que es hoy. Y eso
Antes no lo pensaba así. Antes siempre mi cabeza estaba puesto, ni llegaba que ya estaba puesto en lo que tenía que venir. Y desde que falleció Fede entendí que me perdía esto, el presente, por estar pensando en esto que tenía que venir. Si el presente es lo único que tengo yo hoy. Entonces dije, no, yo tengo que empezar a vivir. Y para empezar a vivir el presente tuve que alejarme de personas, Mm, me alejé de trabajos, me alejé de todo aquello que consumía, que yo sentía que consumía mi propia energía y que no me aportaba lo que yo necesitaba. mm. Tomé decisiones que por ahí las podría haber tomado mucho antes. Pero bueno, siento que la muerte de Fede me vino a enseñar mucho acerca de la vida. Parece una contradicción, ¿no? Pero la muerte me enseñó de la vida. Hermosas palabras, Sonia. Y a partir de ahí comenzaste con nuevos proyectos, nuevos aprendizajes. Así que contanos, Sonia, cómo después de ir transitando este dolor, me quedo también con esto, ¿no? Porque seguramente muchos van a escuchar de que todo el tiempo vos necesitaste estar acompañada y la ayuda de una terapeuta para poder ir sosteniendo todo eso. ¿Sos creyente, Sonia, o crees en el universo o algo más allá? Em, soy, considero que soy muy espiritual, Ujú, pero no me aferro a ninguna religión, ujú, pero sí siento en esta cuestión de la espiritualidad, ¿no? De una dimensión espiritual que me conecta con, bueno, con algo que nos trasciende, ¿no? Que nos trasciende a este tiempo, a este espacio. No soy practicante de ninguna religión, pero sí realmente creo en la espiritualidad y creo en hacer de nuestras vidas una vida que sea honrada, que sea honesta y siento que es mi mejor legado hoy. ujú. Y a partir de esto que decías, bueno, me reinicié. Estoy viendo el libro, Reiníciate. Bueno, Sí. bueno, me Ajá, reinicié con proyectos, me conecté nuevamente, como te decía, yo trabajé muchos años como formadora de docentes ujú, y me tomé una licencia porque no era un lugar saludable para mí. ujú, Lo trabajé mucho con la psicóloga porque realmente amo enseñar, pero no era un lugar donde yo podía volver después de un evento tan traumático. Em, sí seguí trabajando en un centro para personas con discapacidad, que para mí fue el lugar que yo tenía que estar. Ese era mi lugar, un lugar sin exigencias, sin cuestionamientos, un lugar en el que recibía, no tenía que dar en ese momento, porque estaba muy limitada para dar, porque mi energía estaba tan ocupada en mi dolor. Pero ahí era un lugar donde, bueno, donde me permití también a recibir, porque también eso era otro, ¿no? Es como que yo siempre era dar. ¿Y cuánto yo me permitía recibir? Bueno, en ese lugar yo me permití recibir. qué lindo. Y estuve trabajando hasta hace 2 años que también sentí que ya era momento de partir Ujú. y de dejar a otras personas que seguramente están acompañando en este tiempo esa institución, pero me fui con alegría y me fui con la satisfacción de haber entregado todo y de haber recibido todo. Mm, Y por otro lado, me formé como coach ujú, con vos, empecé el camino, después me fui a una escuela de coaching de Córdoba, me recibí el año pasado, estoy trabajando con mentorías, estoy generando proyectos de podcast como vos. También acá en mi lugar chiquitito, donde también creo que hay muchas historias para contar, para compartir. Me encanta contar historias, me encanta comunicar, así que estoy armando proyectos en relación a esto. Mi hijo más chico ya se fue a la universidad, está en Córdoba.
Estuve acompañándolo 20 días y la verdad que, bueno, esto, estoy viviendo también la maternidad desde otro lugar. También eso siento, ¿no? Nuestros hijos se llevan muchos años y yo siento que hoy vivo la maternidad también desde otro lugar. Jerónimo, que es el más pequeño, me vino a, no sé si a redimir, pero a dar una nueva oportunidad para maternar, que, que lo siento diferente y que también estoy nuevamente con mi psicóloga acompañándome en esta nueva etapa de maternar a mi hijo más chico, que es un joven que está dentro del espectro autista. Ujú. Si bien no necesita muchos apoyos, sí, sí es una persona que hay que estar muy presente, que tiene sus tratamientos, sus terapias, y que me animé a dejarlo solo, y que lo veo feliz en la universidad. Y bueno, así que estoy también con este desafío de maternar a los 56 años a un adolescente neurodiverso y que también me está haciendo aprender y entender muchas cosas de la vida. Sonia, con esta historia que toca el corazón, eh, quiero que resumas o le digas a alguien que escuche esto, ¿no? No sé si consejos, desde mi perspectiva, no sé si un consejo, pero ¿qué le dirías a esta mujer que hoy de golpe está viviendo un dolor muy fuerte o está buscando una manera de reencontrarse, de reiniciar su vida? ¿Cómo hace para encontrarse? ¿Cómo hace para conectar con su energía, con su mentalidad? ¿Vos qué le dirías desde tu lugar, desde tu experiencia de vida? Primero lo que le diría, que hay que transitar el dolor, hay que vivirlo, hay que sentirlo, no hay que taparlo, no hay que negarlo, no hay que ocultarlo. Esto es lo primero que le digo. Mm. Yo sentí que haberme dado lugar a llorar, a que me duelan mis brazos, a que mi corazón, sentirlo al corazón y a estar triste y a no salir un mes de mi casa, yo me permití todo eso. Entonces creo que permitirse sentirlo forma parte de ese camino y de ese proceso. Mm. Y después, en mi caso, fue buscar ayuda. Siempre digo, no te quedes sola, busca ayuda. En una iglesia, en amigos, en la familia, en un terapeuta, pero busca ayuda, no te quedes solo. Quedarse solo en momentos como estos realmente lo hace más difícil el camino. Y otra cosa más que le diría es que se anime a conectarse con esa nueva versión de persona que va a ser y que se anime a entender y que se anime a pensar que de un dolor tan grande también puede florecer algo maravilloso. En un principio uno no lo puede entender y esto está bien que así pase, pero el tiempo te ayuda a entender eso, que la muerte viene a enseñarnos cosas para la vida y que la vida se puede reconstruir. Qué hermosos son, hermosas palabras, de verdad que, bueno, me dejas sin palabras porque me conecta todo esto con el corazón. Te quiero, Sonia, gracias por tu historia. Ahora pues acá en la descripción va a quedar donde pueden encontrarte. Y bueno, sos una persona excepcional. La vida también nos conectó de alguna manera y vas a ver que nos vamos. Por ahora somos conocidas virtuales y vamos a pasar a la presencialidad y a conocernos en la realidad. Te quiero, Sonia. Sos, Bueno, gracias y así, que así sea. Y sé que así, y yo también creo que hay que proponerse las cosas. sí, Hay que proponerse y hay que trabajar con lo que uno se propone y hay que encontrar el propósito que uno tiene en esta vida. Fede también me enseñó a encontrar mi propósito. sí, Sonia, sí. Gracias. Gracias a vos, un abrazo enorme y nos vamos a encontrar. Prometido. Chao, Así gracias, será. Sonia. Nos Abrazo vemos. grande. Chao.